Bienvenidos a Propera Parada Sardañola, especial live show desde el Propera Parada Summerfest. Las estrellas del programa: Joel García, Pedro Martín, Chesco Murillo, y vuestro presentador de confianza, Alejandro Martín Richarte. Bona nit, Sardanyola! Benvinguts a Propera Parada Live Show especial Summerfest! ¿Cómo estáis, el mejor público de todo el Valle? ¡Hacer ruido! Que viene por delante un programa lleno de emociones, lleno de sorpresas, lleno de regalos y cosas gratis, que eso os gusta mucho. El mejor programa que hemos hecho hasta la fecha. Solo los resultados lo dirán. Y aquí estáis vosotros y vosotras para juzgarlo. Así que, chicos y chicas, vamos a empezar. Propera parada, Sardanyola del Vallès. Bona nit, Sardanyola. Benvinguts i benvingudes a un altre programa de Propera Parada. ¡Ole! Macu. ¡Ole! Ahí, haced un poco de ruido, que se oiga. Esa es la Toma. actitud. Muy bien. ¡Toma! Qué público tan bueno que tenemos. Espectacular. El mejor, ¿eh? El mejor de Sardañola. Y el mejor del mundo. de Sardañola, ¿eh? El mejor de Sardañola, no hay otro mejor. El mejor de Sardañola como que has bajado, ¿no? En plan, ¡el mejor del Vallès! En plan, el mejor de Sardañola. Tampoco. No, y el mejor del Vallès, porque Sardañola del Vallès es la mejor ciudad de todo el Vallès. ¿Cómo? ¡Sardañola, capital del Vallès Occidental! Sardañola, capital ¡Del Vallès Occidental! ¡Y del Món en general! ¡Venga! ¡Ale! Vamos, niño. ¡Guau, qué energía que ¡Se llevamos! cagó la perra! Chicos, tengo que acabar mi sección. No la he acabado. ¿Me dejáis? Bro, siempre Me han igual. puesto, o sea, a última hora me han dicho, Habla. te dejamos Yo- un yo micrófono de tampoco- estos de… ¿Cómo se llama esto? De diadema. De De diadema. diadema. Y me han dicho, te dejamos esto y vas a poder hablar. Sí, Acabo esto, ¿eh? Sí, Joel. Tú a lo tuyo, ¿eh? No, ya que hablas de tu sección, tenéis que repartir unos papelitos entre el público. verdad. ¿Vale? Entonces, Vale. recibid gratamente los papeles. Papelitos. Y en esos papelitos, Está con Nuria. unos bolígrafos que lleva aquí Joel súper chulos. Son rotuladores. Gracias, Chesco. Tenéis que apuntar un sitio cualquiera que se os ocurra de Sardañola, una localización, un lugar. ¿vale? Un lugar. ¿Dónde está Nuria? Nuria, ¿dónde estás? Vale, lo estás ¿La Nuria haciendo, está ¿eh? prevenida? Perfecto, vale. Pues yo voy a seguir con lo mío, chicos, lo Tú a lo siento. tuyo, tío. Tú a lo Perfecto, tuyo. Tú a lo perfecto. tuyo. Siempre a Pero la podemos última hora, hablar. Vale, Podemos hablar. más cosas. Información de servicio. tío. ¿Qué ha pasado? Información de servicio. Aún no ha pasado nada. ¿Qué ha pasado? Aún no ha pasado nada. ¿Qué ha pasado? Vale. Tenéis, quiero volver a recordar, una barra Propera para Vale. la Sardañola, que es la que nos va a servir. Ahí. Eso es eso, los que gritan, los que gritan. ¡Esa gente! Esto parece Londres de repente. Por el humo. Sí. Parece la Nunqui. Parece la Nunqui. Hay una barra Propera para la Sardañola, ahí podéis consumir es muy bueno, así que Consumir es allí Consumo cuidado siempre. Consumir es muy bueno. DGT, ¿no? DGT. Luego también tenéis 2 food trucks, sal y pebra, unas hamburguesas increíbles y chocolaters, donde tenéis los Hombre, mejores helados del que, mundo y crepes. Muy guapo lo de chocolaters, ¿eh? Porque el año pasado, en este mismo festival, alguien dijo, bueno, Joel del Casal dijo, chocolaters, los mejores helados de Sardañola. Y este año están aquí, Ahí o sea, están. increíble. Muy bien. Increíble, increíble. Tienen, Un aplauso. tienen sabores raros, ¿eh? Es En plan, increíble. helado de ratafía, helado de vermut con olivas. ¿os acordáis? Helado de gazpacho. Helado de gazpacho. Helado de gazpacho. Helado de gazpacho. Si queréis un helado de gazpacho,
Bueno, no Chocoletes. sé si la han traído, pero lo tienen. No, sí. También queremos anunciar. Hostia, no lo tenemos aquí. ¿Qué no Chicos, tenemos? chicos, No tenemos camisetas. chicos, ¿Qué? ¿estos son color azul? Los Sí. dos son azules. Vale, sí. vale, gracias. Es muy daltónico, ¿vale? O sea, Es tan daltónico que cuando su familia juega al Twister empiezan primero por la orgía, ¿no? siempre. Vale, fijaos cómo somos, que estamos vendiendo en barra camisetas oficiales de Propera Parada Sardañola Sí. y camisetas que pone I Love Cinemas al Punt. ¿Qué pasa? Que por lo que sea no las hemos subido aquí para enseñároslas. Bueno, da pero igual. las tenéis colgadas allí. Yo tengo una ahí, la cojo. Cógela. Pues enséñala. Pero hablemos un poquito de cosas. Y también estamos vendiendo tote bags. Ah, sí, hay tote bags, ¿eh? Vendemos tote bags. con Tote bag sí que nuestro- la tengo, niño, mira. Nuestro super logo. Las mira. traí. Ah, mira, tote bag, ¿eh? ¡Qué lujo! Ole, qué moderno de Barcelona. lujo! Qué moderno de Ahí, Barcelona. Qué Así- moderno, así qué que ya moderno. sabéis, si queréis tote bags o camisetas a la barra y si no quedan, gracias Xavi. Gracias, Ojo, Control. es un maestro. Este chaval, un aplauso para Xavi, por Un aplauso favor. para Increíble. Xavi, por favor. Increíble. Increíble. Una cosa, de momento el podcast está basándose en promoción y decir un aplauso para esta persona. I Love Cinemas al Punt en un color verde manzana espectacular. Hay diversidad de colores. Alejandro. Y también en un color rosa salmón, la camiseta oficial de Propera Parada Sardañola que podéis lucir en todos los eventos a los que vayáis. Esto Alejandro, esto es azul. Sí es azul, Joel. Verde, verdecillo, niño. Vale, Oye, ¿y esto? otra cosa. Ya me- ¿Qué coño es lo del pajaporte? Está guapo eso, ¿eh? ¿Os habéis enterado? Que aplaudo a la gente que sabe qué es esto del pajaporte. Vale, que aplauda a la gente que claramente se lo va a instalar. ¿Me puedes explicar? Nadie. Ah, bueno. Explica, Chesco, para este maravilloso público Vale. que no sabe lo que es. El pajaporte está en versión beta. El gobierno va a sacar una aplicación de momento voluntaria que te va a permitir entrar a las páginas porno solo 30 veces al mes, ¿vale? Me ha gustado el solo. ¿A qué día estamos? Tú ya de base, solo. A ver, hay un día tonto. Sí, sí. Chesco, día 6 y ya lo tienes que renovar, tío. Día 6 y renuevo, tío. No, pero esto Me he es- quedado sin datos. Pero esto es jodido porque realmente, esto si se pone en práctica, todas las web pornos que fuesen legales en España tendrían que tener como esta acreditación dentro de la app. Entonces, si no la tienen, no podría ser legal, claro. Eso es SEO. ¿Eh? En plan, eso es posicionamiento online. Es Claro. SEO. Se nota que te lo has mirado. Sí, me lo he mirado porque me ha salido TikToks hablando de gente. Ya, será Torbe, eso. Torbe, esa Vaya chica. logaritmo que tienes, ¿eh? Vaya Ya estoy yo, logaritmo. Ya se ha acabado. Ya he acabado, chicos. Algoritmo ese, Tengo llaman sección. logaritmo. Tengo sección. Vamos, vamos. Muy bien. Pues bueno. ¿Ya las Venga. has acabado? Sí, Ah, pongo vale. ya este si queréis. Este lo Joel, desactivo. ¿te vas a sacar el pajaporte? Yo lo tengo ya. Sí. Yo fui la beta. Que aplauda a la gente que se sacará el pajaporte. ¡Ojo! Veo más Pero pajas que portes. esa gente es como diciendo, sé que soy adicto a esto, Yo Total, creo ¿eh? que, tengo que bajarle. Yo creo que solo nos vemos mucho. Yo creo que solo han aplaudido hombres. me No, preguntes yo por creo qué. que no, yo creo que no. No, las mujeres también se hacen pajas. Claro. Hay, A su manera. hay porno feminista ya, ¿eh? También. A su manera, dice el... A su manera, nosotros a la nuestra. Alejandro, te embarras con estos temas. Me pongo muy nervioso. Te embarras Sigue, con sigue. estos temas. Alejandro, sigue, yo estoy disfrutando. Otro tema. ¿Quién de aquí está viendo la Eurocopa? Ojo, ¿eh? España, España. España. ¿Quién de aquí está siguiendo a España? Vale, espérate. ¿Y quién no está yendo con España? Ojo, hay un 50-50, ¿eh? Esa gente Sigue toda- la fractura del separatismo. Claro, es que esa gente todavía no se enteró que no juega a Cataluña. Ojalá algún día juegue la Andorra, ¿eh? ¿Sabéis en qué deporte tiene Cataluña selección? En Corfball. En Korfball, tío. Sí, sí lo sabemos. ¿Hay algún jugador de Korfball por aquí? Que aplauda al que está. Que aplaude el que está. Que aplauda el que está, que sabemos que hay uno. Claro, sabemos que hay uno. Pero ya Le no da es- vergüenza, ¿eh? Pero ya no es jugador, ¿no? Sí, sí. Exjugador. No, quien tuvo, retuvo. Eso no se pierde. Quien tuvo, retuvo, Quien ¿eh? es adicto, siempre es adicto. Entonces, Quien es pajaporte jugador no. de fútbol, siempre es futbolista. Quien es presidente, siempre es presidente. Es futbolero, ¿eh? ¡Eh! Había un mosquito. Mira, mira, mira. Mira. Guau, Está infestado de bichos, ¿eh? Está infestado de bichos esto. Sois vosotros. ¿Os importa si los matamos? ¿Sabes de qué está infestada esta mesa? De déficit de atención. Habla por ti. Habla por ti. Buah, me gustaría, antes de empezar con las secciones, comentar un tema y es que aquí, en principio, nosotros pedimos que hubiese un punto lila Y lo va a ver. y lo va a haber,
pero En teoría. en teoría, o sea, no nos han impartido ningún curso. Yo ya dije que podía Bueno. ser del color que fuera, que lo iba a Pero detectar el igual. punto lila en teoría viene después de esto, porque consideran que nosotros somos buen punto lila ya. Vale, ¿dónde querríais que lo pusiéramos el punto lila? En teoría va a ir donde está el enchufe que no funciona, en teoría va a ir ahí. Claro, Vale, no tengan Entonces luz. entonces no se verá en lila. Lo tendrán que arreglar el vale. enchufe. Bueno, pues para quienes no estéis familiarizados con este programa, ahora viene el momento en el que hacemos secciones. ¿Qué es lo mejor que vais a ver? ¡Lo mejor! Lo mejor que vais a ver. Lo mejor. Lo Así mejor. es que vaya programón ahí por delante, madre mía. Sin más dilación, Sin más dilatación. ¿Se sabe cuál es la gente que es la primera vez que nos ve en directo? es verdad, vamos a hacer este juego un momento. El aplausómetro, tío. El aplausómetro. Que aplauda a la gente que sea la primera vez que viene aquí, o no aquí, sino que nos ve en directo a nosotros. Ojo, First time. Buen estreno, en el programa, bueno. Sí, Que sí. aplauda a la gente que ha venido como mínimo una vez a vernos al irlandés. Que aplauda a la gente que nos sigue en Instagram. ¡Ole! Muy bien. ¡Toma! Pues hay que venir más a los directos, ¿eh? Y que aplauda a la gente que considere que Sardañola es la mejor ciudad del mundo. ¡Hala, hala, hala! Y ahora mantengamos este aplauso porque viene la sección de Chesco Murillo. Chesco Murillo. Ayer olía sobaco, esta noche huele a pies. ¿Qué es Locutorio Bangladesh? Peña sateando más allá de las tres. ¿Qué es? Locutorio Bangladesh. Dejan fumar porro, trapichean y... Ahí ese fade out, Ahí estamos, el bueno. degradado. Vale, me ha jodido un poco que he visto el concierto de rap, como que mucha gente ha dicho, "Ay, estoy sentado, no tengo que estar aquí". Y yo creo que nosotros somos como una especie de boy band, ¿no? O sea, somos una boy band del palo... O sea, Alejandro es como el intelectual, repelente también, pero intelectual. Sí, un poco. Yo sea como el friki gracioso. Tú eres el artista, el único que quería ser cantante, pero no ha conseguido ser cantante. Ya tengo que firmar un contrato para ser cantante. Sí, un poco ¿no? soy, ¿eh? Sí, soy eso. Y bueno, Joel es como que parece gitano y es el interracial del grupo, ¿no? Es un poco eso. De los santos. ¿Cómo ¿Qué se pasa cierra el que- agua? ¿El qué? Ahora, perdón. Ah, es que es verdad que es una putada que le han puesto de... Iba a decir fimosis No, Es un poco la fimosis del agua, sí. el tapón frenillo, le han ¿no? puesto un frenillo a los tapones. Y eso, yo tengo un grupo de música que se llama Chistaco, ¿vale? Que es fan de Chistaco, que es Sí, ¿eh? taco Sí, de sí. queso en inglés, Chistaco, ¿vale? Es un juego de palabras. Chistaco. Y he dicho, ¿por qué no empezar hoy la boy band de Prupera Parada con canciones de Chistaco? Ojo, Venga. Así que hacemos un poquito de conciertos, ¿parece? Me gusta. Dale, dale. Ahí, ahí. Ahí, que se oiga. Pero Esa es la actitud. me tengo que preparar. Prepárate, Chesco. ¿Puedo hablar mientras? A ver. Mira, la primera canción está basada en hechos ¿Te reales. la aguanto? Sí, Hostia, pero- el micro también. El micro también. Que eres cantautor, ¿eh? Claro, claro. La primera canción está basada en hechos reales. ¿Vale? Se llama Perfume en el ano. No por mí. Coquito de quieta. Hay gente que ya sabe cosas. Hay un fan, ¿eh? Hay un fan. Perfume en el ano. Me pongo gafas de sol porque los artistas llevan gafas de sol, ¿no? Obviamente, dame las aunque sea de tuyas. noche. Ah, no. Ah, coño, chistaco. ¡Ahora sí! Chistaco. Tío. ¡Irse al hormiguero! Ya decía yo, El digo, chistaco, tío. digo, me suena de algo, coño, era chistaco. Y no era te de hemos las llamado el gafas. sarda de facto, tío. Qué mal. Voy a hacer playback descarado, ¿eh? Si Azúcar Moreno puede, yo también. O sea, venga, dale a la música a ver qué pasa. Este soy yo. Podéis hacerme los coros, ¿eh? Vale, vale. Tanto. Chistaco. Ahora cago rojo pero huele a Chanel. Los besos no son negros, tienen colores. Digo olores, los plasmo en canciones. Ya no me siento pero huelo a flores. Alta grabación de alcohol, pero por el culo duele un montón. Duele en la barba y en el ojal. Ojalá esta idea no fuera real. Duele como comida picante, así un mexicano se debe sentir. En TikTok el consejo lo vi, mi vida jodida por un loop sin fin. He usado perfume en el
mis pedos son como brisa de verano. Sonaba bien teóricamente, pero ahora el ano a mí me escuece. He usado perfume en el ano, mis pedos son como brisa de verano. Sonaba bien teóricamente, pero ahora el ano a mí me escuece. Mi culo ardiendo en llamas, no lo perdonaré jamás. Llámame si a ti te pasa, recomiendo por el culo agua. No exige nada, no exige nada. Si a tu pareja el culo le mamas, que no esté perfumada, solo bien limpito, evita la caca. Un caramelo in the ass refresca muchísimo más. Si está irritado, evita asomar, o todo el barrio te irá a gritar. He usado perfume en el ano, mis pedos son como brisa de verano. Sonaba bien teóricamente, pero ahora el ano a mí me escuece. He usado perfume en el ano, mis pedos son como brisa de verano. Sonaba bien teóricamente, pero ahora el ano a mí me escuece. ¡Ay, el ano! Es un amigo, es un amigo. Es un amigo. Es un amigo, es un amigo. Qué es bien un amigo. huele, ¿ha sido un peo? El ano. Qué bien huele, ¿ha sido un peo? Ha sido un peo, ha sido un peo. Vale, segunda canción. Segunda canción. Es que tengo repertorio. Esta no ha salido. Esta no la ha escuchado nadie. Inédita, gente. Inédita. Exclusiva. Pot aplaudir als fans de Crims. Bien, bien, bien. L'altre dia vas conèixer una persona que era molt fan de Crims i em va dir, tío, ojalá salir un día en un episodio de Crims. Como que si surts a Crims ets o un assassí o una víctima. Llavors, aquesta cançó es diu Jo vull sortir a un episodi de Crims, en català. Molt bé. Aquí energía, ¿eh? Nos levantamos. Esta. Jo vull sortir a un episodi de Crims, encara que no sigui l'assassí. El Carles porta narrant ma vida, espero que enamori de seguida. Jo vull sortir a un episodi de Crims, encara que no sigui l'assassí. El Carles porta narrant ma vida, espero que enamori de seguida. Soc molt fan dels fets reals, m'agrada el reportatge i el documental. La docuficció és la meva ficció, no vull guions ni pel·lis d'acció. M'agrada Dahmer, m'agrada Narcos, no els personatges, n'estic xalado. El cas la manada ja em toca els ous, més interessant si passa por bou. Jo vull sortir a un episodi de Crims, encara que no sigui l'assassí. El Carles porta narrant ma vida, espero que enamori de seguida. Jo vull sortir a un episodi de Crims, encara que no sigui l'assassí. El Carles porta narrant ma vida, espero que enamori de seguida. El Carles porta se l'ha anat la pinça, ha matat el Jordi en una entrevista. Ara té història temporada 15, està gravat en vídeo, no fa falta pistes. Quina pena, quina pena, el Carles porta està a la trena. Quina pena, que em convertirà ara en llegenda. Jo vull sortir a un episodi de Crims, encara que no sigui l'assassí. El Carles porta narrant ma vida, espero que enamori de seguida. Jo vull sortir a un episodi de Crims, encara que no sigui l'assassí. El Carles porta narrant ma vida, espero que enamori de seguida. Esta ya me ha escapado, he dicho, y me he pasado de cantar, ¿eh? ¿Qué era lo que querías? No me ha quedado claro lo que quería, ¿eh? No surtia un episodio de Crims. Encara que no sigui l'assassí, eh? Que avui, ¿eh? Ah, vale, Una vale. miqueta d'aigua. Avui. Avui. Ve agüita. Chistaco. Ay, Carlas Portas como ya no hace programa, ¿no? La acabó ya. Sí. Pero no porque mató a Jordi Wild en No, un aún no, podcast. aún no. Carlas.
Lamentablemente. Vale, va. Última canción. Estribillo sencillo. Todos tenemos tenido abuela. O tenemos abuela. Una de dos. Entonces, normalmente como que hay un plato estrella de tu abuela, ¿no? En el caso de mi abuela, eran las croquetas. ¿Vale? Viva las croquetas. ¿Qué pasa? Que nadie sabe muy bien cómo están hechas esas croquetas. Yo descubrí de qué estaban hechas las croquetas de mi abuela. Wow. Y las croquetas de mi abuela estaban hechas de queta, ¿vale? Ay. Eran croquetas de queta. ¿De ketamina? De ketamina, por favor. Abuela, te cogieron el secreto. Acabamos con esto. Es importante visitar a la yaya, no vayas solo porque te paga. No le robes pa' fumar de la rama, cuídala antes que un día se vaya. Siempre que voy a comer me ofrece más platos que un DJ, que como poco, que repito otra vez. De postre torrijas, churros y café. No sé por qué cocina sin frenos, si en posguerra no había dinero. Comían del cultivo y el pan negro, ni Ferran Adrià es tan bueno. He ido a casa de mi abuela, me ha hecho unas croquetas. No veas cómo vuelan, de qué coño están hechas. Croquetas de queta, receta secreta. Croquetas de queta, receta secreta. Croquetas de queta, receta secreta. Croquetas de qué, croquetas de queta. Un día negro sonaron sirenas, no era el 112, era la secreta. Mi abuela huye por la trasera, un poli le apunta con metralleta. Está detenida, no sabe qué hacer, le dice: esa queta era para usted. Una emboscada que liada a joder. Ahora mi abuela es del cartel, en el cuartel la interrogan. Va a ir presa, vaya paranoia. Con unas galletas le soborna, pero la caja era una bomba. Ahora le acusan por la queta, un atentado, la yaya es de ETA. Nos ahorramos la residencia, mi abuela en la cárcel, vaya paciencia. Croquetas de queta, receta secreta. Croquetas de queta, receta secreta. Croquetas de queta, receta secreta. Croquetas de qué, croquetas de queta. Y hasta aquí, croquetas de queta. Bueno, escuchaba. No escuchaba el estribillo. Próximamente. Croquetas de queta. Próximamente en Spotify. A partir de ahora en Sal y Pebra, croquetas de queta. Croquetas Ahí de están. queta. Las podéis ir a A buscar. 2 euros la unidad. Y ahora vamos con la sección de Pedro. La mía, la mía, la mía. ¡A la tuya! Me has pedido que haga una intro, pero es que esta me gusta en verdad, ¿eh? Es como enérgica. Está bien. A ver, hoy, como es un día así especial, estamos todos aquí reunidos para honrar a la familia y esas cosas, hemos preparado algo como dinámico, ¿vale? Necesito a alguien de confianza, que es mi prima Alba Brown, que está aquí levantándose. Un aplauso Bien, para Alba. la prima Brown. Alba Brown. Vale, entonces, algo dinámico, a mí se me ha ocurrido la Kings League. Entonces yo he preparado algo que tiene que ver con un dado. ¿Qué pasa? El dado de la Kings League vale más que este escenario, ¿vale? Entonces, bueno, me he venido un poco arriba con el Art Attack y he hecho un dado, ¿vale? Tira, tira. Que pase el dado. Fliparse mola. Mirad qué dado, ¿vale? Está guay porque es la caja de una lavadora. Que, bueno, la he pintado y le he puesto celo y esas cosas, ¿vale? Esta es mi manualidad Art Attack. Entonces, he preparado un juego. No sé si habéis visto la serie esa de Netflix, que tú le vas dando como al botón lo que quieres que pase, ¿vale? Que hay como muchas historias, pero solo vives una. Entonces, la historia que vamos a vivir hoy la decide el dado, no la decido yo. Entonces, necesito un voluntario para que juegue, que levante la mano. Sí. Si podéis encender las Cuánta luces de gente. o Ahí por el enfocar medio. un poco, no sé si se A podría. ver, ¿se puede encender las luces? Que le vea la cara a la gente. ¿No? A ver. ¡Ramos! ¿Tú no estabas en Madrid? Es que hay una persona ahí que ha venido de Madrid. Yo antes he cantado y he dicho, pillo una vez para Madrid y estará el Ramos ahí. Pues está ahí, el Ramos. Vente para acá. Vente para acá, Ramos. Había mucho voluntario, ¿eh? Sí, sí, sí. Me ha gustado, me gusta que la gente se preste voluntaria. A ver, que tengo que poner la contraseña, que el portátil del curro. No increpéis a Alejandro, por favor. De la primera fila, no le increpéis. Vale, vale, vale.
Increpata A ver, Pedro. pasa por aquí. Repata Pedro. ¿Qué tal, Ramos? ¿Cómo estás? ¿Qué nos traes Bien, hoy, ¿todo bien? Pedro? ¿Se te oye el micro? ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye? Se Vale. oye, se oye. Vale, Ramos, ponte aquí. Vale, Aquí me quedo. os cuento la dinámica, ¿vale? Esto es un juego. ¿Cómo te llamas? Yo, Ramos. Mal. Ahora te llamas Raúl. Alejaos un Soy poco que se Raúl. acopla. Alejaos ¿Se entre acopla? vosotros, sí. Bueno, si se acopla, no pasa nada. COVID, 2 metros de distancia, por favor. Vale. Raúl, ahora eres un chico de Sardañola. ¿Bien? 25 años. Completamente corriente. Bien. Nada. ¿Bien? ¿Sí? Bien, sí. NPC. Estudiaste dirección de empresas en la UAB, ¿vale? Es entre Tienes ellos. un máster en marketing, eres bastante espabilado, sí que Vale. lo es, pero no tienes unos padres con dinero que te puedan enchuzar en el negocio familiar, porque eres de Sardañola, y es lo que es. Entonces, tú eres muy apto para cualquier posición, pero no acabas de encontrar ningún empleo donde se te valore. Te pasa, yo sé que te pasa. Entonces, hoy tienes una entrevista de trabajo, ¿vale? La entrevista de trabajo es para ser director de contenidos, guay, marketing, lo tuyo, lo que has estudiado, pero en una empresa, en una startup que se dedica a vender plugs anales. ¿Sabes? En plan, si no, ubicáis los plugs anales, son como cosas que se meten en el perfume del ano. La ¿vale? gente que tiene Una que cosa, renovar. la pregunta es si domináis de Si flux domináis el anales. tema, que yo no sé cómo vais. A ver, la gente que tiene que renovar el pasaporte sabe lo que es. Esa gente sabe lo que son los plugs Exacto. anales. Vale. Plugs anales, pero con una cola de estas de pelo de furro, ¿vale? Entonces, han innovado y tienen termómetro para que tú por el Bluetooth pues, puedas mirar tu estado de salud, de tuyo, de tu pareja sexual, de la yaya, lo que sea. Entonces, al final, la idea del negocio es esa, es como termómetro rectal, pero para furros, que bueno, eso. Te pongo en situación del juego. Son las 8 de la mañana y tienes que estar a las 11 en punto en Carrer dels Pins número 3, ¿vale? Buscas en Google y solo tarda 52 minutos y te sientes muy afortunado porque hay un R4 que va directo de Sardañola a Hospitalet. Solo tienes 5 minutos a pie caminando hasta llegar a la oficina donde te hace la entrevista, cruzando el barrio de la Florida. A priori, fácil y sencillo. Entonces, como tú quieres llegar con tiempo, te organizas para coger el tren de las 9:25, ¿vale? Y quieres llegar un poquito antes como para ir con tiempo, te lo prepares y tal igual. Entonces, vamos a ver qué pasa con tu tren. Lanza el dado. Lánzalo ahí abajo. Abajo. Sí, lo coges y que gire y caiga aquí ahí. delante. El dado decidirá lo que pasa con tu tren. Apoyo, ¿no? Así me gusta, hombre. ¡Un 4! 4-4. ¡Qué mala suerte! ¿Ha pasado algo con tu tren de la R4? ¡Qué ¿Ha pasado, raro, ha qué pasado algo con tu raro! tren? ¿Qué ha pasado con tu tren? Tira el dado, tira el dado. ¿Qué ha pasado con tu tren? Vuelve a tirar. ¿Qué ha podido pasar con su tren? Otra tirada, otra tirada, otra tirada. ¡Un 6. 6! Alguien ha decidido mirar si venía el tren poniendo el oído en la vía, justo cuando pasaba. Se ha roto el dado, ¿eh? Oh, no, da igual, solo tiene que durar hoy. Parece que tu tren de las 9:25 va a llegar a las 9:45. Oh. Has perdido 20 minutos y sigues con tu camino, no pasa nada. Son las 9:50, ¿vale? Tú estás en el tren, a tu bola, con los auriculares, escuchando música. ¿Te gusta la música? De puta madre. Tienes los auriculares puestos, ¿vale? Y estás escuchando tu playlist, la que usas tú en el Spotify Basic, tu playlist que se llama Julio Mix Random 2. Dice real love gangsta, solo con saber que no te vas, me basta. Salimos del barrio. Donde la Marifé, el restaurante de barrio. Menú diario a 12,50 de martes a viernes y menú especial y arroces los domingos al mediodía. Tapas 100% caseras y con producto de proximidad. Llama y reserva ya al 930 37 05 37. Se ha saltado un anuncio, tío, págale Spotify. Es lo que tiene. Entonces, tú sigues a lo tuyo, ¿vale? Con tus auriculares, pero ¿te acuerdas de tu madre que te decía, cuando vayas en la R4, presta atención, no pongas la música muy alta porque pueden pasar cosas, ¿vale? Entonces tú te quitas un auricular, te quitas el auricular izquierdo y de repente estás en Moncada, ¿vale? Din don din, propera parada, Moncada, Resa, Santa María, la que sea. Y de golpe entra alguien. ¿Quién entra? Lanza el dado a ver qué entra. ¿Quién entra? Un 1. ¡Un 1! Ha entrado un inofensivo rapero de tren, de los que hay en la R4, con
sí, le sabe, con un mensaje de conciencia para la sociedad. Y el rapero dice: Buenas tardes a todos. Lamento importunarles con mi prosa, pero traigo un mensaje de amor y paz. En contra del ego y en busca del yo, vengo a proponerles un trueque. Alguien que me dice unas palabras y yo la transformaré en música. Y espero que ustedes lo transformen en euros dentro del sombrero. pidiendo dinero. Pero de repente, un señor trajeado que está en el tren tiene pinta de tener dinero y no querer estar en ese tren. Y entonces le dice: Aparta, perro flauta, y busca un puto trabajo. Y el rapero a lo suyo. Señores elitistas con trajes y corbatas, se creen mejor que el resto y solo son unas ratas. Yo tengo una carrera, máster y posgrado. Si te meto un navajazo, se te salva el de tu lado. Qué guapo que no te salva. en Kitty Set, de golpe amenaza al señor, el señor se levanta y se lían a puñetazos. Cosas que pueden pasar en un R4. Se lían a puñetazos, de golpe en la siguiente parada entran los seguratas y sin preguntar ni nada se llevan al rapero. No tiene culpa de nada el pobre, se llevan al rapero. Y entonces el facha dice: Esto con Franco no pasaba. Si es que, de verdad, cada vez hay más chumba en la Renfe, ¿eh? Ya está putos fachas. En fin, tú estás en la Renfe, ha pasado una trifulca, pero tú has tenido espectáculo, sigues a lo tuyo, vas con tiempo. Entonces, 10:25, llegas a Hospitalet. Tiempo suficiente como tú dices: voy bien de tiempo, me voy a echar un piti, ¿sabes? Pero como voy bien de tiempo, voy al parque cercano este que hay aquí en Las Planas, que es al lado del campo de fútbol, por la Florida, y dices: me siento y me echo un piti. Pero cuando te estás echando el piti, ¿vale? De golpe, escuchas: ¿ame con un cigarro? Te quitas el auricular porque vas con la música y le dices: ¿qué? Lanza el dado. ¿Qué ha pasado? Otro 6. seis. ¿Qué ha pasado? No está trucado. A ver, ¿qué ha pasado? Un 6. ¿Qué ha pasado? Lo tengo, ¿eh? Un momento. A ver. Vale. ¿Qué pasa? Tú dices: un cigarro, amigo, y de golpe te giras. 3 chicos que rondan la veintena. De fondo suena el Morat. Uno comienza a caminar como rápido en dirección hacia ti. Tú te sientes amenazado y sales corriendo. En plan de: ¡ah! Pero te tropiezas con tu pie, te caes al suelo y cuando miras estás rodeado. Y entonces uno de los chicos te dice: Amigo, ¿pero por qué corres? Solo te he pedido cigarro. ¿Solo te ha pedido un cigarro? Puto racista. ¿Por qué te vas corriendo? Uno de los chicos te ayuda a levantarte, te dice: tranquilízate, bro, ¿sabes? Y tú no puedes parar de temblar. Te pregunta dónde vas y tal, y tú de los nervios le acabas diciendo de lo que se murió tu abuela. En plan de: estás fatal. Resulta que estos chicos son Yusef, Moja y Harim. 3 chicos muy simpáticos del sur. Te cuentan que acaban de llegar a Barcelona, que vinieron hace poco en busca de una situación mejor, que están en una situación irregular, que están sin trabajo, que la cosa está muy mal y que ellos en su país estaban estudiando para ser ingenieros. Pero ahora han tenido que venir aquí como han podido y te preguntan si tú fumas porros. Tú, como chico de Sardañola, que eres random, estándar básico, starter pack, le dices: por supuesto. Entonces te dicen: pues justo, lo único que hemos podido traer es esta placa de chocolate. Entonces, si tú fumas y me quieres comprar a mí de buen rollo, nos ayudarás a que podamos subsistir. Y tú, pues, de puta madre, le compras 20 euros, te despides de ellos y ojalá esto suene bien. Otra. Ha sonado de puta madre. No ha sonado de puta. Perfecto. ¿Pero qué dices, mentiroso? Entonces, ¡Fake news! Entonces, ha sonado está fatal. muy bien. Tú has conocido 3 chavales majísimos y sigues tu camino y te vas. Y cuando estás llegando al piso donde tienes la entrevista de trabajo, policía. De golpe, policía. Tira el dado. ¿Qué ha pasado? ¡Un 3! Un 3. Vaya. Parece ser que la pareja de Mossos de Escuadra ha visto la situación con Yusef y sus amigos. Estás jodido, así que recurres a una malísima idea con un 1% de probabilidades, 99% de fe. Entonces el Mossu de Escuadra dice: buenos días, caballero. Y tú dices: ¿Una escena de picoteo Plaza Cataluña? no se haga usted el francés. Si le hemos visto. ¿Es Sagrada Familia? A mí me da que este es subnormal. ¿Un poco de Juan Magané Turonet? Juan Magané Turonet, ¿eh? No veas cómo sabe. Vas a tener que sacar más de un 4 para que esto cuele. Lanza el dado.
Un 4. ¡Un 4! ¡Ay, pero era más de un 4! Era más de un 5, 4. 6. ¡No ha colado! No ha colado, tío. No ha colado. Y entonces te dicen, ¿tú qué te crees, que la policía es tonta? ¿Uy? ¿Uy? Sí, uy tus muertos. Saca el DNI que te vas a cagar. Te dejan ir. Te dejan ir, pero te llevas de recuerdo una multa de 200 euros y te quedas sin porrito de Bonanit. No como los agentes que esta noche van a dormir más a gusto que una caja de gatitos. ¡Ulala! ¡Ulala, eh! Sí, ¡Ulala! la gente era perejil. Bueno, al final llegas a la entrevista de trabajo, mañana ajetreada, 200 euros menos, pero bueno. Subes las escaleras, oficinita, ¿vale? Donde tienes la entrevista de trabajo, y te recibe un señor que se presenta como, recordemos de qué iba la empresa, ¿vale? Plugs anales, cola, ¿vale? Guay. Te recibe un señor que se presenta como el señor Ronroneo. Señor Ronroneo, bueno. Pero te dice que le puedes llamar Ronro. Vale, estamos en confianza. Tiene toda la pinta como de el furro más mayor de España. Es un cincuentón, pelo canoso, alto, pero vestido con un traje que parece un marsupilami. ¿Sabes? En plan como orejitas, todo con colores y tal. Y detrás lleva como una pedazo de cola de pelo. ¿Sabes? Un poco Fernando Simón, si a Fernando Simón le gustase el hentai y decir como Oni-chan, ¿sabes? En plan, visualidad de esa imagen. Fernando Simón, furro. Entonces llegas y el señor Ronroneo te dice: Buenos días, Raúl. Joder. hostia puta con el Torrente señor Ronroneo, presidente, ¿eh? Llámame Ronro. Aquí somos todos una pequeña familia. Estás así. Estás así. El señor Ronroneo. Madre mía, Como señor diciendo, Ronroneo. con estos me meto el cachirulo por el culo. Estás así. ¡Eh! Así funciona. Total, señor Ronroneo, pues te cuenta las condiciones, el salario decente, vacaciones, guay, trabajo podría ser asumible. Pero entonces el señor Ronroneo te dice: Lo único que es súper importante es que tienes que llevar el uniforme de trabajo, las orejitas, la chaquetita de pelo y sobre todo la colita con termómetro. ¿Que entre el disfraz? todos los días de 9 a 5 en la oficina con la colita puesta. Bueno, no parece un mal trabajo, ¿no? Bueno, tengo una noticia. Si no sacas el 6, tíralo bien, ¿eh? No me trolees. Si no sacas el 6, perderás el trabajo. Es la última tirada. La última. Tíralo ahí con ganas, de espaldas. Hay que hacer... Bueno, ¡Un ¡Un 3! Oh. Te dice, la única... Repite Ronro. Ronroneo te dice... La única condición... ¿De dónde lo pone esto? La de antes, la de antes. Se ha perdido, se ha perdido. Es para enlazar. Eran por dos. Yo te he puesto la única condición es que tienes que llevar el uniforme de trabajo. Uniforme de Las orejitas, trabajo, tal. te dice. Y tú te enfadas y le dices: mira, Ronro, yo paso. ¿Qué coño Ronro? Que te llamas José Ramón, que te he visto en LinkedIn. Estoy hasta los cojones. He tenido un día larguísimo. Le han pegado a un rapero en el tren. Me han soplado 200 euros de multa a unos putos policías que encima ni me lo había fumado. Estoy hasta los huevos de la Renfe, de los boomers, de los modernos, del capitalismo, del anticapitalismo y de sus muertos en vinagre. Yo solo quiero ser feliz. Y sinceramente pensaba que la estabilidad económica que me iba a dar este trabajo me permitiría ser feliz. Pero pensándolo mejor, si para ser feliz tengo que meterme una cola de peluche por el culo, trabajar en esta oficina de 9 a 5 como un enfermo, yo no quiero ser feliz. A tomar por culo tú, tu empresa y las mierdas estas que vendéis. Me voy a buscar a Yusef, que igual me lo encuentro, a ver si le queda un poquito de lo suyo, y al menos esta noche pues me voy a fumar con mis coleguitas. ¡Que te follen, José Ramón! ¡Que te follen, José Ramón! ¡Que te follen, Y José te Ramón! quedas tan pancho. Y Stop, dices, José Ramón. ¿tengo trabajo? No. ¿Tengo dinero? No. Pero voy a estar yo aquí todos los días con el subnormal este. ¿Qué va? Así que, Raúl, has perdido. ¡Game over! ¡No! ¡Game Has over! perdido. Has perdido y además has vaciado toda tu frustración con el pobre señor Ronro, que tampoco tenía culpa de nada. La han mandado a tomar por el culo. Y ahora sigues sin trabajo, sigues sin dinero, con menos, pero todavía conservas un poquito la dignidad. Pero... Y según cómo, la virginidad anal. Según cómo. Eso ya cada No, uno. no se lo hemos preguntado. No lo le- decía el Según personaje. cómo. Has perdido el juego, pero ¿sabes lo que has conseguido?
una cena pagada para 2 personas donde la Marifé, el restaurante del barrio, menú diario 12,50 de martes a viernes y menú especial de arroces los domingos. Tapas 100% caseras y con producto de proximidad. Llama y reserva al 930370537. Y hasta aquí el juego. ¡Gracias, ¡Todo Raúl! era una promo! ¡Todo era una promo! Y ahora Lo siento, Raúl. ¿Puedo dar el dato del Muchas gracias. corazón? ¿Quieres despedirte? Dilo. O sea, habéis visto esto que ha hecho así con el corazón y la gente piensa que es un corazón pequeñito, pero dicen que no, que es porque haces como un corazón entero humano. En plan, el corazón... ¿Sabéis esto, no? Es increíble. No lo sabía. Venga, Lo porque- que sí que sé es que ahora viene... Me despido. Vale, despídete. No, no. Despídete de tu público. No le compres croquetas a su abuela, no llevan queta. Sí llevan, sí llevan. Nada, muchas gracias por aguantar a esta gente, a mí. Y ya está. Es que al final, ¿por qué te preparas algo? Lo mejor que funciona es hacer... El populismo, la ruleta de la suerte. Sí, al Y final hablando de funciona. ruleta de la suerte, Bueno. vamos con la sección de Joel. ¡Oh! ¿Cómo? ¿A qué te dedicas? Pera parada. 08290. La meva no, ¿eh? ¡Ey! Sí, ¡Ey! ¿Qué pasa? Son tiempos de cambio Vamos de ahí. conciencia. Chavales, hoy es un día grande para nosotros. Hoy va a ser espectacular. Y porque es el show digno de ello, he decidido hacer magia. ¡No! ¡Magia! Entonces, Nos gusta la magia. Cómico por eso, mago. por eso he pedido esto. Antes de nada decir que como mago, yo quiero ser un mago diferente. Entonces, primero de todo me busco un nombre. Yo creo que me merezco el Mac guapo. Que si lo lees todo junto es el más guapo, entonces está bien. Y luego, lo que tengo claro es que me voy a poner aquí adelante porque es lo que hacen los magos. Bien. Pero yo, si soy mago, quiero ser mago de los de verdad, de los que hacen cosas prácticas. Entonces, Alejandro, ¿tienes 50 euros? Tengo 50 euros. Por favor, mira. ¿Cómo? Siempre llevo 50 euros encima. Me gusta- ¿Por qué? Lo tenía preparadísimo el tío, ¿eh? Oye, ¿tenéis 50 euros vosotros? Yo que 50 euros, si son míos. Ah, vale. Son del Pedro. Vale, entonces... ¿Me los puedo quedar después? Como veis, aquí no hay nada, ¿vale? Mira, hay aquí una cremallera que esto se abre. Y mira, aquí no hay nada, ¿vale, chavales? Entonces, cosas prácticas, ¿eh? Ya lo he dicho. Metemos los 50 euros, chicos. Imagina lo que quieres, ¿eh, Alejandro? Cosa práctica. Imagina algo. proyectando, estoy Proyecta, proyectando, un estoy coche, proyectando. un balón. Estoy proyectando. Un balón. ¿Un coche? Un balón. Si lo quieres mucho, suficiente. Alejandro, para que lo disfrutes esta noche, un pollito. ¡Cocaína para Alejandro, Alejandro! Medio Por pollo. 50 y no euros. es- ¡Cocaína, que la vas a disfrutar en el Acme luego! medio pollo y no es del Andrews. Yo tengo un colega que hace el mismo truco de Medio magia, pollo. ¿eh? Truco de magia, niño. ¿Qué truco de magia? Esto es espectacular. ¿Qué más queréis? A ver, os hago más magia. A ver, por ahí, gente que dice cosas. A ver. ¿Qué? Que has perdido dinero en la transacción. Oye, pero ¿a cuánto está la cocaína? Oye, ¿Y esto? ¿Qué pasa? John Cena. John Cena. ¿Qué cojones? ¡Hola! ¡No! ¡No! ¡Ah, ¡No me lo puedo creer! ¡No! no! ¿Qué haces? Oye, ¿Pero qué haces este el de tío aquí? control. ¿Pero quién la dejó entrar? ¡No! Una cosa, había 2 tíos de control, ¿por qué han dejado entrar? Oye, no hay seguratas, ¿eh? Pero... ¡Esto no es un submarino! Fuera de aquí, A ver, chaval. un momento. Igor. ¿Has visto qué hora es? Que tu programación ya ha acabado hace rato. No, mi programación es cada domingo a las 12 del mediodía en el Teatro del Raval. ¡Ah! ¡Que todo era una promo también! Hombre, no lo haces. Tú, a ver un momento. ¿Qué coño haces aquí tú? Hombre, hay un mago y el único mago de Sardañola tengo que ser yo. No puede ser que me haga sombra. Pero, he hecho un truco fantástico. Mira, aprende de mí. Pon una canción, la que tengas. Baila conmigo. ¿Esto es lo que tenías? Baila. Baila. Si mencionas tu nombre, me desenfoco. Nunca lo hicimos, pero por poco. Botella llena y el corazón roto. Ella es una de una, se ve en su rostro. Llévame pa' la capital, tu país quiero conocer. Yo contigo quiero explorar. Dime qué es lo que vamos a hacer. Yo tus labios
momento. O sea, primero de todo. Oye, este pollo es más grande, ¿Por qué acabas de sacar todas las Amazonas? ¿Por qué acabas de sacar todas las Amazonas por la boca? Y segundo de todo, Pedro, sácale el plugin por el culo. No, yo soy mago infantil. A ver. Pero, ¿quieres ser mago? Sí, claro, yo para eso venía aquí. ¿Quieres que Joel sea mago? Entonces, ¿qué necesitas para ser un mago de verdad? ¿Qué necesito, Igor? La Una buena americana... varita. ¿Qué has dicho? Una buena varita. Una buena varita. Sí. ¿La tienes? Bueno. Bueno, ¿Quieres verla? enséñala. No, me no. Varita estándar. La americana amarilla de McIgor. ¿Quieres una? Hombre, claro. Que entre la americana de McIgor. Oh. Algo Brown. Ah, que te la trae alguien. Hombre. Yo pensaba que venía volando. Oye, pero desblochar el botón, que no entra eso, ¿no? Te ayudo. Te la pongo yo, sí. El daltónico, verde y amarillo. Buena, Combina Una genial. cosa. ¿Cómo de feo está que hayamos... Jandro Yunque. Aplauso que la ha hecho muy bien. Hostia, es verdad que... Ahora ya, Un ahora momento. Ya me empiezo a sentir un poco más... Son los magos de Waverly Place. Que se besen, que se... No. Es verdad que me... os lo juro que es ponerte la americana y te sientes un poco más mago, ¿eh? Yo creo que me empiezan a gustar un poco más los niños, ¿eh? Bueno. Tú, que está el público del Igor, no lo puede escuchar. Pero nuestro fantástico público sí. ¡Ole! Entonces, ¿quieres ser mago, no? Sí. ¿Tienes un truco preparado ahora? Hay gente que se está llevando a sus niños a casa de repente, ¿eh? Pero por verte a ti desnudo, que eres la palabra. ¿Tienes un truco? Sí. Yo te ayudo aquí. Vale, va. Hacemos las paces. Voy a ello. Sí. Igor, hacemos las paces. Venga, comedia y magia unida hoy. Entonces, Nuria, ¿dónde está Nuria? Vale, le he dejado antes una caja a Nuria. Aplauso para Nuria, que la ha hecho muy bien, que ¿Cómo se nota que eres mago, No se entiende lo que digo, pero la gente aplaude. Gracias, Nuria. Entonces, aquí en esta caja... Uy, aquí, mira cómo suena, niño. ¿Qué hay en esta caja? ¿Cuánta gente ha escrito? ¿Puede levantar la mano la gente que ha escrito en la caja? Oye, bien de gente, ya decía yo. Vale, pues aquí habéis escrito, si lo habéis entendido bien, si no, pues habréis escrito otras cosas. Igual me habéis jodido todo el truco. Yo creo que la mitad de gente de aquí no ha escrito nada, o sea, ya no va un poco perjudicada y habrá escrito... Vale, no, aquí habéis tenido que escribir una ubicación aleatoria de Sardañola. Sí, aleatoria. lo habéis hecho bien. Entonces, a ver un momento, ¿qué gente ha escrito? ¿Vale? Un momento, Quedaros con las manos levantadas, ¿Cuántas hay? A ver, que lo cojo, Me corro. Ahí, en la cara. Wow, vale, ya creo que lo tengo. La gente ha escrito cosas guapas, Lo ha hecho muy bien. Tu show no mola tanto como el de esta gente, No. Vale. De hecho, yo me voy ya. Vale, que lo empieces a entender. Vale, entonces, ahora voy a necesitar un voluntario, una voluntaria que suba al escenario. Se va a llevar una cosa guapísima. Saca Miriam. ¿Cómo que? O al primo. No. Alguien que no conozcas, Por favor, hombre. esta chica que está aquí. Sí, tú mismo, venga. ¿Cómo se llama? Pregunta el nombre ¿Cómo te primero. llamas? Perdona, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? Abril, como el mes del año. Aplauso para Abril. Bien, ¿no? ¿Vamos? Sí, vas bien. Vale. Vas bien. A ver, tú tenías el número escrito como en la espalda, ¿no? Para que te vayan llamando. Hacías como... Hola, Abril. Hola, Abril, tiempo? Abril, pasa por aquí, ¿no? Se le dice siempre, pasa por aquí, por favor, Abril. Pues ahora tienes que preguntar de dónde es, qué hace, todo. ¿De dónde? De aquí. ¿De dónde eres? De aquí, de Sardañola. Muy bien. Vamos, se aplaude Sardañola siempre. ¿A qué te dedicas? Ese Sardañola, no aplaudís. A ver, voy a estudiar psicología. Léeme la mente, ¿tú qué puedes? Bueno, y soy camarera donde la Marifé. Hostia. Ojo, Viva Al final donde era la toda una Marifé. promo. Otra vez. Viva. No habéis hablado antes, no está nada pactado. ¿Hemos hablado antes? No. Vale, ¿me conoces? Sí. Sí, porque yo en verdad te conozco a ti, pero claro, esto al final es Sardañola. A ver, ¿ahora qué tengo que decir? Mira, yo quiero regalar un abanico. ¿Alguien quiere un abanico? ¡Ole! Pero Sigue, tío, sigue. tú has venido a hacer... ¡Oh, promoción. abanicos gratis, Buah, se han roto ya los abanicos. Espacio publicitario de... Igor. Ya está. Te meten prisa, vale, entonces. Aquí Perdón. hay muchos papeles. Tú tienes que elegir uno, ¿vale? Y entonces, yo no sé si os habréis dado cuenta, pero he estado pintando una cosa al principio de todo el show. He estado pintando una cosa y es que estaba involucrado con todos vosotros y vosotras.
Y entonces ahora vamos a ver qué ha pasado, ¿vale? Habéis escrito, lo recuerdo, habéis escrito un sitio aleatorio de Sardañola. Lo guapo que estaría. Ahora Abril cogerá uno al azar. ¿Cogerás uno al azar? Sin El que mirar. quieras, ¿eh? A ver cómo va esto. Estás nervioso, Joel. Es que yo no soy mago. Sin mirar, pon la manita y abres. Coge uno. A ver, a ver. ¿Ese está segura? Cámbialo, cámbialo. Cámbialo, cámbialo. Cámbialo. Cámbialo otra vez. ¡Cuidado! El cocodrilo. ¿Lo tienes? Vale, míralo tú sola. Yo no A lo mí puedo me mirar. enseñes. ¿Yo lo puedo ver? No, no, ¿Lo no, podemos no, no, ver? no. Solo tú, solo tú. ¿Por qué no podemos? Somos azúcar. No, ¿Lo no. tienes? ¿Lo tienes? Porque harán trampas, son ¿Qué malvados. tal? ¿Qué tal el sitio? Háblale al muy micro. bien. Está bien. ¿Te gusta? Icónico. ¿Se puede comer en el sitio? Sí. ¿Sí? ¿Se puede? ¿Que se puede... en el sitio cabe mucha gente? Sí. ¿Al sitio ha ido Carlos Cordón? Supongo. Guau. Supongo. Vale. O sea, evidente. ¿Será donde la Marifé? ¿Tú crees que yo soy capaz de saber el sitio que estás diciendo? Sí. Fuah. ¿Te imaginas que no lo es? Podría pasar. Que lo también. mire primero, a ver la reacción, míralo. No Espera, ¿eh? Que no lo enseñes a la gente. La reacción de ella, a ver cómo es. A ver. Vais a flipar. ¿Le veis la cara? Espera, que los de ahí no te ven la cara, ¿eh? Mira, ¿eh? Vale. ¡Ojo las reacciones! Vale, a la de 3 dices el sitio y yo le doy la vuelta a esto. Pero Vale. así, la tela. Rollo, ¡plas! Venga, venga. Y Claro, no, claro, aquí de quítale hecho, la manta. Gíralo así. Venga, Es fortísimo. Dilo. Venga. Una. 1, 2 y 3. Cinemas al punt. ¡Ay, ay! ¡Se hizo la sin mencionar tu magia! nombre, ¡La magia de existe ese y está en foco. Sardañola! Ivonne, esto es Y mío, recordamos que si os gustan Muy las bien. camisetas de Iglo Falpún, las Abril. tenemos en la barra. Tienes aquí el cuadro y espérate Me lo porque llevo. solo por haber ¡Ojo! participado Para te ti. llevas una camiseta de I Love Falpún. Pero no la tires. Muchas gracias, Max. Saludamos. Muchas gracias. ¡Hola ahí! ¡Ole, ole, los caracoles! Gracias, Abril, ¿eh? Un aplauso. Y ahora vamos Oye, qué con calor el da esto, quiz ¿eh? de Grupera Parada. Voy subiendo sillas, ¿eh? Pues con el quiz de Prupera Voy subiendo Parada. sillas. Vas explicando, ¿no? Estamos en el quiz de Grupera Parada, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Y es un quiz muy sencillo en el que van a... Sí, vale, esto es un quiz en el que vamos a tener patrocinador, ¿de acuerdo? Patrocinador. Joel, ahora creo que tienes el micro normal. ¿O no? Micro normal. ¿El 3? Nos gustan. O el- Esto es el patrocinador, ¿no? De hoy. Sí. Sí. Nos Ahora- gustan ahora las sí, joyas, el lujo, Ahora va. las cosas que brillan. Vale, Por eso. el patrocinador de hoy, como que nos gusta mucho el lujo, es, que no me lo he Pero mirado, esto no me va a mí, ¿no? ¿Qué es esto? Esto es para que lo enseñes. Ada Jewels. Ada Jewels. Ada Jewels Joyería bonita, es barata, una no lo sé. joyería que por lo que sea es de tu tía. Es de mi tía. ¿Es tu tía? Es de mi tía. ¿Esto va? No. Hola. Micro número 7, Hola, por sí, favor. sí. Hola, hola. Ahí Ahora estamos. sí. Es de Así mi me tía, mato, ¿qué tú. pasa? Que por cierto, un 30% de descuento en la web. Hay un 25% ya, pero se suma un 5% si pones el código Prupera Parada. Grupera Parada. Ojo. Ada Jewels. 30% de descuento en joyas, ¿Cuánto, ¿vale? cuánto nos llevamos de ese porcentaje? Ninguna. ¿Qué? Estos anillos nos los han Es dado. verdad, estos anillitos, mira, el de aquí. Los Toma, 4 Alejandro. tenemos anillo. Esto es lo que regalan. Vale, vamos a sortear Bueno, no, quien gane, ¿no? un regalo. Sí, bueno, sortear. Quien gane el concurso se lleva un regalito. ¿Qué es un collar o una pulsera? Es una pulserita súper bonita y súper chula, ¿vale? Entonces, primero de todo, no sé si me podéis otra vez poner luces ahí al público. Ojo. Pero si es un collar. Pues un collar. Necesito a 2 personas voluntarias. Levantad la mano. Guau, levanta muy poca gente. Vale, venga. Esta chica de aquí. Y este chico, el chico de atrás, el de atrás, El es tan alto. El tatuado. El tatuado. Un aplauso para ellos. Entonces, Nen Parfeina, el quiz es muy sencillo. ¿Cómo les gusta el lujo, eh? Pedro, si les puedes poner antifaz. Antifaz. Es Y un antifacha. Sí, Antifaz, voy sí. Hola, antifaz. completos desconocidos. Es un quiz musical, ¿de acuerdo? Entonces, sentaos por favor. Es un quiz musical. Yo voy a poner Por favor. un fragmento instrumental sin letra de una canción, ¿vale?
Y por turnos van a tener que adivinar cuál es. ¿De acuerdo? Son canciones muy conocidas. Me pongo de pie también, es que soy el único que está sentado, ¿qué está pasando? Hay que decir que no vale chivarse. Si escuchamos que decís el título y lo dicen ellos, es un punto que queda eliminado, ¿vale? Voy a escuchar yo atentamente, desde aquí. Le joderéis, básicamente. ¿Vale? Entonces, esto va por turnos. Le toca a uno. Si falla la persona que le toca el turno, rebote a la otra persona. Si esta falla, pues se queda el punto sin valor. Si acierta, punto para esa persona. Es muy fácil, lo vais a ver rápido esto. Vale, vamos a empezar por Hay que decirlo. este chico, ¿vale? Di tu nombre al micro, por favor, pongamos el micro a él. El mío, Pedro. Pedro, ponle el micro a él. ¿Cómo te llamas? Nico. Nico. ¿Y Casi tú? te la tragas. ¿Y tú, chica, cómo te llamas? ¿Y tú, chica? Miriam. Vale, empezamos con Nico, ¿vale? Nico, muy atento, ¿de acuerdo? Vamos a poner el primer fragmento de canción. No chivamos, ¿de acuerdo? No se chiva, que estamos vigilando. Miriam, ¿no puedes decir nada? ¿Yo puedo mirarle? Sí. No, ojos fuera. Ojos cerrados. Tapa. Ojos chapados. Ojos fuera, quítatelos. Vale, Ojos vamos fuera. a empezar. Espera, Miriam. Nico. Antes muerta que sencilla. ¡Correcto! 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 ¡Uno! ¡Cero! Ay, qué sencilla. Vale. Ahora te toca a ti, Miriam, ¿de acuerdo? Vas perdiendo. Sí. A ver si sabes cuál es esta. Ponérmela del mismo nivel, ¿eh? A ver. ¡Oh! ¿Cuál es? ¡Correcto! ¡Uno! Bueno. 1-1, ¿eh? Uf, apuradísimo. Vale. 1-1 aquí, hombre. Siguiente canción, Nico. Puedes adelantarte Nico. 2-1, ¿vale? Tú puedes, Nico. Sé cuál es, pero no es el nombre. ¡Uy! Te pasa en Tinder, ¿eh? Que se tape los oídos. No hay No, nada. espera. Se la dejo al Nico. Nico, ¿la quieres escuchar otra vez? Va, tú puedes. Another one. No chivamos, cabrones, no chivamos. ¿No? No es el nombre. Sé cuál es, pero no es el nombre. Tírate un triple. Un triple. Rebote. Pónmela otra vez. Agua María. ¿Qué? He dicho cualquier tontería. Ave María, Nada. ¿cuándo será mía? ¿Cuál? Ave María. ¡Será mía! ¡Correcto! 1, 2. Y encima te vuelve a tocar Miriam. Le vuelve a tocar a Miriam, ¿de acuerdo? No sé cómo eso. Vais 1-2 y le vuelve a tocar a Miriam. Se puede poner 1-3, ¿de acuerdo? Vamos a ello. Silencio, Miriam. Pónmela otra vez. Si no lo sabes ya, no lo sabes. Otra. Miriam. Tírate un triple, ¿eh? Tírate un triple. Nico. 3, 2, 1. 1. Rebote. Nico. Nico. No me es el nombre. Tira una. Antes casi la clavo diciendo Agua María y era Ave María. Tira otra. Pero la sabes cantar. Confía. O sea, me sé el ritmo, pero porque la he escuchado 1000 veces, pero no me sé el nombre de esta canción. No, Tira un nombre de canción. Pero que vas ganando ya. Interferencias. No, casi. Nada, punto que no vale. ¡Punto nulo! Es cannabis de Uno. escape. Venga ya esa Chinatron. ¡No es China!
A mí me ha parecido la de Art Attack al principio. Sí, un poco, ¿eh? La de Art Attack, ¿eh? Bueno, van a hacer manualidades Vale, también. Nico, o sea que- Nico, silencio. Te toca, Nico. Nico, te Puedes toca. empatar, ¿eh? Nico. Silencio. La tienes, Nico. Tiburón. Vamos, tú puedes. ¿Como los gorilas o los gorilas? ¡Correcto! ¡Correcto! 2-2. 2-2. Miriam se ha puesto a cantarla. Sí, la pena. Como los gorilas. La quita para que todo el mundo Vale, diga, gente. soy retrasado gente, haciendo esto. Gente, ¿Qué, queda qué, una qué? canción. ¡Oh! Entonces, micro en la mano de ellos. Se o en la trabaja. boca, ¿Vale? y el primero que la diga Se la pongo en la lleva boca. el punto y tanto. Él ha empezado antes. No, pero tú has tenido la oportunidad de ponerte por delante porque él ha fallado, ¿eh? Ay, 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 Queda ay, una. Sí, sí, Bájate, ciérralo tú. baja, El baja, primero hombre. que la diga se la lleva, ¿vale? Vuelve la tiranía. Ojo, Silencio. 3, 2, 1. Daddy Yankee. ¡Gasolina! 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 Se la ha llevado. ¡Todo correcto! ¡Gana Miriam! ¡Un aplauso! ¡Qué gran quiz! ¡Qué gran quiz! Qué quiz. Muy bien. Muy bien, muy bien. Miriam, has ganado una Mira. joya y Y- una camiseta. Una joyita de oh, Ada Jewels. oh. ¿Y qué ha ganado más? Y ha ganado. ¡El amor de todos! No, no, no. ¡Vamos! Va, te vas a llevar, Miriam, una ¡Mira! camiseta de Prupera Parada Sardañola oficial. Y la camiseta de Ada Jewels. Y para Mira, el que de ha Ada perdido. Jewels. Esa está sudada, es mía. Se le podía haber dado una al Nico, ¿no? De las dos. Bueno, no, haz una cosa. A ver, la que Dale menos una, te guste. dale una al Nico. ¡Oh! parada! ¡La de Brupera Parada! Un aplauso. Ah, es por que ya la favor. tienes. Qué bonito. Qué bonito, Qué bonito qué Sardañola. bonito. Aquí compartimos todo. Pues les damos un aplauso y le dejamos que se vayan, ¿no? O sea, Compartí es viura ¡Y víboras! Es lástima. Alejandro, y una birra para cada uno. Sí. Hay una birra. ¡Ay, Venga, pedid una va, birra! hay una birra. ¿Cómo? Dale, hay una birra, hay una ¿Cómo birra. gusta lo que os encanta? Muy bien. ¡Hala! Que vaya bien, nos vemos luego. Y llega con esto. Un momento, que te retiro esto. ¿Qué haces? ¿Qué es eso? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Quita eso, quita eso. ¿Cómo? ¿Cómo? Padre Alejandro. ¿Quién ha muerto? ¡Hala, qué oscura! Ya decía yo. Ya decía yo que me gustaban los niños. Ya decía yo que me hacía ojitos. ¿Qué está haciendo? Padre Alejandro. ¡Hostia! Da la vuelta, ¿no? ¿Padre? ¿Papá, eres tú? ¿Cómo? Espero no ser el monaguillo. Hostias. En el nombre del Pedro Alejandro y estamos al toque. Amén. Estoy bajando. La voz de nuestro Señor Alejandro, la música rimada de Pedro y la gracia de Estamos al Toque estén con todos vosotros. Prupera Paraders, para celebrar dignamente estos sagrados misterios y el final de temporada de nuestra misión, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Carlos Cordón Todopoderoso y ante vosotros, Prupera Paraders, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. He pecado porque no he escuchado todos los programas de Prupera Parada Sardañola. He pecado porque no he ido al Iris a ver el show en directo y me he quedado en casa masturbándome mientras lloraba y me fumaba un porro. Todo a la vez, ¿verdad, Chesco? Bueno, yo tengo el pasaporte, no sé tú. He pecado porque voté al PSC, pero miento y lo niego, criticando a los sociatas, normal, aunque luego me guste que traigan a un reggaetonero de 2012 a las fiestas mayores. Amén, Hombre. hermano. He pecado porque aún no he ido a comer donde la Marifé y ahora Pedro es un poquito más pobre y debe alimentarse a base de uñas de las manos, que no le quedan, por lo que se las tiene que morder a su madre. Por eso, hermanos, ruego a San Ramón
a San Iscla, a mis compañeros de programa y a vosotros, Prupera Paraders, que intercedáis por mí ante Carlos Cordón, nuestro alcalde, porque depende de él que podamos volver a hacer esto. Seguro que sí. Sociata poderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados anticonstitucionales, como aquella vez que me fumé el artículo 155 de la Constitución Española. ¡Factos! ¡Factos! Y nos lleve a la vida eterna mantenida con dinero de las arcas públicas. Amén. 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 Pido ahora un momento para cantar un rezo a esta misión. Prupera Parada Sardañola, así que cogeros de las manos y cantad conmigo. La mano, coño. Vuelva a ponerla. La mano, Chesco. Chesco, la mano. ¡Hostia! No la estás poniendo. Bueno, Dios es todopoderoso, pero tú no. Sálvalo, sálvalo, Pedro. Es un toque. ¿Qué? Pero que antes has sonado sola. Venga, padre, usted puede. Vamos, padre. En Sardañola hay un podcast que hace muy feliz. Muy feliz. A oyentes por todo el valle se unen para escuchar a Cuatro Cafres. Qué bien canta este chico. A mí me encanta. Y sus Qué bonito. Prupera, 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 Sardañola parada, parada. Prupera parada. En Sardaña, gloria a Dios está. Con Chesco, Pedro y Joel. Alejandro presenta muy bien para completar. Por Twitch y YouTube nos podéis seguir en Instagram. Seguidnos. El vídeo de los cuñados lo ha visto más gente de la que vota el PSC. ¡Epa! Y eso está muy bien. Muy bien. Prupera Parada Sardañola, te pedimos que no dejes nunca de divertir a tu rebaño. Guíalos por el buen camino y manténlos alejados de todo vicio, tentación y pecado. A cambio, dales fiesta, alcohol y drogas. Se lo merecen por ser fieles a tu palabra y mandato. Y vosotros, Prupera Paraders, haced pueblo, apoyad eventos como este, venid a todos los shows en directo que hagamos, abrazad cultura, arte y las iniciativas sociales de esta ciudad. Sentiros de Sardañola, con Chesco, Pedro y Joel, Alejandro y Nuria también. Prupera Parada en Sardañola. Prupera Paraders, este ha sido un año de crecimiento y devoción a este proyecto. Empezamos con el propósito firme de divertirnos y entretener a nuestros más allegados. Nada podía hacer pensar que Prupera Parada Sardañola crecería hasta tener una feligresía como vosotros y vosotras. Tenemos que ser humildes, hermanos míos, pues el demonio de la fama y la tentación del poder son fuertes. Pero nuestra voluntad de hacer lo mejor para nuestros seguidores y especialmente para Sardañola lo son aún más. Así que lo diré alto y claro. No voy a dimitir. No voy a dimitir de mi propósito de hacer de Sardañola un lugar mejor, donde todas las voces, especialmente las jóvenes, sean oídas. Prupera Parada Sardañola sois vosotros, y sin vosotros Sardañola sería un lugar peor. Sería la Sodoma y Gomorra del Vallés. O lo que es lo mismo, Moncada y Ripollet. Amén, hermano. Amén. No, ya está solo, vas solo. Amén. Y ahora pido que os pongáis en pie, Prupera Paraders. Poneos en pie Vamos, para un vamos, canto a vamos. Sardañola del Vallés. ¡Vamos! De esta misión y lugar de encuentro
encuentro y hermandad. Sardañola, 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 el Riusec, el Turonet, el Turonet, la Escondel, la Escondel, la mejor del Valle. Sardañola, Sardañola, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Sardañola, 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 manda al PSC, manda al PSC, al menos no es Ripollet, al menos de Ripollet, que caro el alquiler, que caro el alquiler. habrá que irse a Martorell. No. Sardañola, Sardañola, Sardañola no será la ciudad más grande, ni la más poblada, ni la más bonita. No tenemos playa, no tenemos montaña. Somos, como aquel que dice, una ciudad dormitorio, un lugar residencial que durante mucho tiempo no ha tenido identidad propia. Pero estamos aquí para cambiarlo, gente, porque lo que sí somos es la mejor ciudad de todas. Tenemos a la mejor gente. Nosotros, Primera Parada, quienes dais dignidad a este pueblo y sois el futuro. Y no lo olvidéis nunca. Podéis decir alto y claro y con orgullo: soy de Sardañola. Sí, soy de Sardañola. ¡Soy de Sardañola! Sardañola. Sardañola, La estatua de la C. la estatua de la C, Donde la Marife. Donde la Marife, La UAB. la UAB, La mejor del Valles. el Valles, Sardañola. Sardañola, Sardañola del Valles. Sardañola del Valles. Sardañola del Valles, Sardañola del Valles. ¡Sardañola! Esto ha sido el Summerfest y ahora nos vamos de fiesta. ¿Hay una fiesta esta noche aquí o no? Moltes gràcies per aquesta temporada. Sardañola, capital del Vallès Occidental.